Y ahora les presentamos nuestra siguiente invitada. Se trata de María Jiménez, quien es ministra de la Mujer de la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, muy contenta de nuevo de estar aquí con ustedes. En los últimos 6 meses se habla de más de 30 mujeres asesinadas por su pareja o expareja. Violencia total contra la mujer. Siempre comento que es complicado hablar de estadísticas cuando estamos hablando de las vidas de las personas, porque una sola mujer que pierda la vida producto de la violencia de género e intrafamiliar es inaceptable, es doloroso, es algo de lo cual la sociedad tiene que sentirse mal. Y qué bueno que cada vez nos sentimos mal, nos indignamos más, cada vez hay menos silencio con relación a la violencia de género e intrafamiliar, pero los datos siempre también nos son un claro indicativo de cómo va la cosa. Y ahí quiero comentarle lo siguiente. En los últimos 6 meses, casos de feminicidio han ocurrido 24 en el observatorio que lleva el Ministerio de la Mujer. Y 4 de esos 24 están todavía en análisis por parte de la Procuraduría General de la República para su tipificación. ¿Qué está pasando con relación al mismo periodo, enero, junio, por lo menos al 13 de junio, del 1 de enero al 13 de junio del 2023, al 1 de junio, al 1 de enero al 13 de junio del año 2024? Hay una disminución de un 38% de los casos. Ahora bien, Laura, ¿por qué esa diferencia estadística? No, es que no hay diferencia estadística. La data oficial son, repito, 24 casos, de los cuales 4 están en investigación. Esa es la data oficial. Yo siempre que sigo los casos, día tras día, semana tras semana, voy mirando lo que va pasando en el mismo periodo. Para el mismo periodo, el año pasado teníamos 38 lamentables casos. Por eso siempre digo que cuando se trata de estadística, a mí me cuesta mucho hablar de números cuando estamos hablando de Jiménez, mujeres. Entonces no hay... Es alarmante esa cifra. Por supuesto, y por eso decía que es tan difícil hablar de estadística cuando estamos hablando de la pérdida de vida de personas. No hay un mayor incremento, señores, la tendencia ha sido hacia la baja. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la cantidad de mujeres en promedio que perdía la vida al año producto de la violencia de género e intrafamiliar, ¿ustedes saben cuánto eran? Eran un promedio de 110 mujeres al año. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años? El promedio ha bajado a 64, pero son demasiadas. Cuando estamos hablando de 64 vidas productivas que se han perdido, de madres que perdieron sus hijas a destiempo, de niños y niñas que quedan en orfandad, es una drama para cualquier sociedad, pero la tendencia no es hacia arriba. Ahora, ¿qué está pasando? Y yo digo, esto es positivo. Está pasando que cada caso cada vez se indigna más, que cada caso se denuncia más, que cada vez recibimos más denuncias en nuestra línea de emergencia. Siempre aprovecho para promoverla, *212. Está pasando que cada vez más la gente accede a los servicios y que hay menos silencio. Y yo creo que eso es importante, pero ustedes, los que tenemos la responsabilidad de llevar políticas públicas, tenemos que ir revisando cada día el tema de la data, porque también se crea una situación en la que la gente dice, esto se ha desbordado. No, señores, lo que se está desbordando es esa cada vez menos tolerancia de la sociedad a callarse frente a un problema tan agravado como el que ha estado en los últimos 20 años en la República Dominicana. O sea, esto no es de ahora, esto es un cúmulo que ha venido años tras años incrementándose y que, repito, empieza a disminuirse y de manera significativa. Pasar de 110 casos a 64, repito, sigue siendo muy doloroso, pero es una evidencia también de que las políticas que estamos implementando empiezan ya a dar resultados. ¿Qué tan efectivas son las acciones preventivas
contra estas posibilidades de crimen. Por ejemplo, uno observa casi siempre una persona que muere en estas circunstancias pasa por un proceso de denuncia, de quejas, que parece que no son bien atendidas o el agresor no queda lo suficientemente amarrado como para evitar que concluya en su maldad. Ahora mismo, esta mañana comentábamos 2 casos que andan en redes sociales de 2 mujeres o de 2 familias. Es más, hay uno que es casi un rollo familiar. Y hay otro que es una mujer denunciando que su expareja le está amenazando de muerte. Es decir, ¿qué tan efectivo estamos siendo para que esas mujeres no alimenten esa estadística que, como bien usted dice, una es demasiado? Claro. Mire, don Percio, yo pienso que en términos del sistema de protección a víctimas persisten desafíos, pero tengo que decirle de nuevo que lamentablemente muchos de estos casos ocurren porque precisamente no hay una denuncia. Las estadísticas de la Procuraduría General de la República, que es la entidad oficial para estos fines, nos da cuenta de que cuando analizamos, por ejemplo, el año 2023, el porciento de mujeres que pasó por situación de violencia que había denunciado es mínimo. Y el Ministerio de la Mujer tiene una campaña pública en los últimos 3 años invitando a la población a denunciar, ustedes lo han visto, a nivel de las vallas, de radio, con acciones de prevención, como muy bien usted pregunta, en todo el territorio nacional, tocando las puertas de los hogares, de los comercios, llevando orientación y sensibilización sobre este tema. Alrededor de 3.200.000 personas hemos impactado con esta campaña, de lo cual el 43% son hombres, el resto son mujeres. Y yo creo que esto también es importante porque no podemos seguir abordando la violencia solo con las víctimas, hay que trabajar también con los hombres, hay que trabajar con los victimarios, pero el dato de que la mayoría denuncian, no, las denuncias son mínimas. En el último caso que hemos visto en el fin de semana, que por cierto la vamos a estar recibiendo dentro de un rato en el Ministerio de la Mujer, hemos estado revisando los expedientes, hubo uno de esos casos, una de ellas que pasó por nuestras oficinas en el año 2022, un caso que involucra a 2 familias, después aparece una segunda señora diciendo, bueno, el conflicto, la víctima soy yo, y ahí hay un tema que hay que ver. Yo siempre voy a insistir, yo voy a insistir siempre que cuando un caso va a la justicia, al sistema de protección, nunca debe convertirse en una víctima porque hay que actuar. Pero miren, yo quiero que ustedes vean las otras cifras. ¿Ustedes saben cuántas víctimas han pasado por nuestras casas de acogida en los últimos 7 años, 3 años? Ministro, ese caso que ha estado llamando tanto la atención a nivel de redes sociales, ¿ha tenido algún nivel de intervención hasta el momento de parte de las autoridades judiciales? Nosotros estuvimos viendo en el fin de semana a partir de cuando nos llegó, y es un caso que, y repito, vamos a verlo en detalles hoy en la mañana porque lo estuvimos viendo el sábado, pero que ya lleva un tiempo y es un conflicto que involucra a 2 familias con un caso de violencia de género e intrafamiliar. Una de las 2 va a estar con nosotros ya a las 10 de la mañana, la otra estamos contactándola porque entendemos que lo que hay ahí es una acusación de doble vía que ha estado llevando el Ministerio Público y que ha pasado por la justicia. Yo cuando hablo de estas intervenciones y que obviamente jamás deben convertirse en una víctima, lo que siempre insistimos es que tienen que ir al sistema de protección a víctimas y siempre recordarle a la sociedad que muchas veces las víctimas son las que en menos condiciones para denunciar están, que no podemos seguir viendo la violencia como un problema entre el marido y la mujer, que la violencia en nuestro país es un delito de orden público y que todas y todos tenemos el deber de actuar frente a esta problemática. Tenemos esa línea de emergencia que en el pasado estaba en 7 provincias, hoy está en todas las provincias del país y inmediatamente nos llaman, vamos en auxilio de esa víctima. Laura, ¿y cómo se da la vía de comunicación entre el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer? No, es permanente, es permanente. Porque, por ejemplo, en ese caso que ha estado llamando muchísimo la atención,
¿Hay ya una intervención del Ministerio Público? Sí hay una intervención del Ministerio Público. Ambas familias que están en el conflicto han denunciado. Es la información que nosotros tenemos. Que ¿Y el Ministerio Público le pasa a ustedes la información de esos expedientes? Mira, hay casos en los cuales la persona va directamente al Ministerio Público. Y hay muchos casos en los que el Ministerio de la Mujer va con la víctima al Ministerio Público y acompaña en todo el proceso. Hay quienes tienen situaciones de violencia y dicen, yo tengo mi abogado, en mi familia hay un abogado, hay una persona amiga que me va a llevar el caso, les agradecemos. En ese caso generalmente le damos la asistencia psicológica para acompañar a las víctimas y eso. Y en los casos en que no lo permiten, porque siempre es una decisión de la familia, llevamos ambos casos, tanto el caso legal como el acompañamiento psicológico que requiere la intervención de toda la familia cuando estos casos ocurren. Pero el nivel de articulación, no solo el Ministerio Público, sino también la Policía Nacional en el sistema de protección a víctimas, con nosotros en el Ministerio de la Mujer es permanente. Yo pienso que no hay un día en el cual en varios momentos durante ese día no hablemos con algún fiscal de alguna provincia del país o del Gran Santo Domingo por un caso. Y en el caso de la policía, porque tengo que insistir en las informaciones, en el caso de la policía, ¿ustedes recuerdan el problema tan serio que teníamos con el cumplimiento de las órdenes de arresto? Era gravísimo en el país. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la línea base que nosotros encontramos fue del cumplimiento de apenas un 5%. Hoy estamos en un 87%. Repito, ahí hay una brecha también que esperamos cerrar en estos próximos 4 años, pero lo que ha pasado ahí con la Dirección de Atención a la Violencia de Género en la Policía Nacional es un avance muy significativo en términos del cumplimiento y estamos en contacto. Mayra, en el caso de las casas de acogida, ¿cuál es la estadística que tienen ustedes de personas que ustedes han ya llevado a esas casas de acogida a nivel nacional? Ahí la buena noticia es que ninguna persona hasta ahora que han pasado por nuestras casas de acogidas se han convertido en una víctima. Y yo le decía hace un momento que la cantidad de mujeres con sus hijos e hijas que han pasado en estos 3 años por las casas de acogida. ¿Cuántas son? Alrededor de 7.600 al mes de junio. A esa se la hemos rescatado a la violencia. Eso no son una estadística en el país, pero igualmente cuando hablamos del servicio de línea de emergencia, nosotros hemos atendido ya alrededor de 30.000 llamadas de auxilio de mujeres cuyas vidas han estado en riesgo y hemos podido ir en su rescate. Entonces, creo que promover esos servicios, que la población sepa que están ahí y que no dejen de llamar cada vez que se enteren de un caso, nos ayuda a salvar vidas. Usted dice unas 7.000 mujeres. 7.600. ¿Tiene el Ministerio estadística de la conclusión final de ese conflicto? ¿Se reconcilian esas parejas o se separan o se logran paz, el agresor logra alejarse, retirarse, convencerse de que tiene que concluir ese expediente? Mire, don Percio, cuando llegan a las casas de acogida o refugio es porque el nivel de violencia y de conflicto es muy alto. Estamos hablando de mujeres que prácticamente se las rescatamos a la muerte. Okay. Y los datos ahí de reconciliación son mínimos, se dan, sí, pero son mínimos. Y la experiencia es que cuando vuelven con la misma pareja, vuelven al refugio. Un tiempo después, porque vuelven a la misma situación de violencia. Pero ahí en las casas de acogida no es solamente el atenderla psicológicamente, el atender su salud, sino que también nosotros llevamos sus casos en los tribunales. Estamos en un tiempo de reforma. El gobierno ha anunciado una reforma a la Constitución, incluso, y se ha dicho, y quería consultarla si usted conoce de este proyecto, que se piensa crear el Ministerio de Familia para fundir. Yo tengo 20 años escuchando algunos ministerios, entre ellos de la mujer, juventud y esas cosas. Yo he escuchado esto en los últimos 20 años. De hecho, debo ser más específica, en los últimos 24 años. Desde que se constituyó el Ministerio de la Mujer, ese ha sido un planteamiento. Y yo he dicho que es un enfoque errado. Errado por lo siguiente. La familia, que es la base de la sociedad y que por lo tanto es lo fundamental, en nuestro país está en el marco
de lo privado. Una familia decide cómo educar sus hijos e hijas, una familia decide cómo vivir en ese hogar. En el caso del Ministerio de la Mujer o de los mecanismos para el adelanto de la mujer, como se le llama en casi todos los países, lo que procura es asegurar que desde la política pública las mujeres estén en el centro. Y quizás toda esta discusión, todos estos años y todo este planteamiento de eliminemos este ministerio y creamos tal ministerio, lo que ha hecho es que como sociedad hayamos perdido la oportunidad de tener una instancia que vea los temas de la familia en la sociedad dominicana, que desde mi punto de vista están como muy dispersos. Pero no olvidar siempre que estas instituciones tienen que ver con políticas públicas. ¿Y a qué me refiero? Tienen que ver cómo nosotros desde el Estado empujamos la autonomía económica de las mujeres, cómo todo el financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, las mujeres están en el centro. Con eso tiene que ver el Ministerio de la Mujer, cómo desde las contrataciones públicas se le compra cada vez más a las empresas que están dirigidas por mujeres, y no porque sean de mujeres, sino porque hay una brecha que cerrar que tienen sobre todo más afectadas a las mujeres. Pero la pregunta sería si para eso se necesita todo un ministerio. Bueno, si Laura, funciones... lo que han dicho, lo que llevan los análisis a nivel internacional de lograr la plena participación de las mujeres en la sociedad es que se necesitan 150 años para la paridad y unos 300 años para la plena igualdad. Sociedades que tienen esa realidad dentro de la que está la sociedad dominicana, tiene que decirnos a nosotros que lo que corresponde en el Estado es asegurar que el mecanismo para garantizar la igualdad y la equidad de género hay que fortalecerlo. Fortalecerlo a nivel institucional y fortalecerlo con presupuesto, por dos cuestiones muy simples. No se trata de un tema de dar facilidades a las mujeres, como alegremente algunas personas lo enfocan. Se trata de que la plena participación de las mujeres tiene que ver con dos cuestiones vitales para la sociedad. Primero, el desarrollo. Aquí no habrá ni en ningún país desarrollo humano y sostenible si la mitad de la población no participa en igualdad de condiciones, y esa no es la realidad hoy en día. Pero también tiene que ver con la democracia. Ningún país puede hablar de una democracia robusta si la mitad de la población, que son las mujeres, y en el caso de la sociedad dominicana bien preparada, no están en todos los espacios donde se discuten y se ejecutan políticas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, el cierre de brecha que requiere la República Dominicana obliga a nuestra sociedad a enfocarse en fortalecer las políticas para la igualdad y la equidad. En este caso estamos hablando entonces de que la idea es una especulación. Estamos hablando de que hay mucha desinformación respecto a un tema que es vital. Seguir invisibilizando la realidad de las mujeres, la necesidad de efectivamente transversalizar a nivel de todo el Estado, de política para la autonomía económica de las mujeres, que pasa por apoyar emprendimiento, política para asegurar un cambio cultural que necesita esta sociedad machista, lo que hace no solo que las mujeres perdamos muchas veces la vida en un hecho de violencia, sino también que se pierda la oportunidad de tener cada vez más mujeres en el Congreso, cada vez más mujeres en el ayuntamiento, cada vez más mujeres en los ministerios, porque pareciera que es un tema de tienen que ir mujeres. No, es nuestro derecho a participar. Dos ministras. Es nuestro derecho a participar en igualdad de condiciones, pero además tenemos la preparación. Entonces, si una sociedad, si se plantea a escala global una data tan dolorosa y hasta penosa para la sociedad como esta, entonces la solución no puede ser debilitar lo que se tiene, sino fortalecerlo. Y repito, hay que fortalecerlo porque también el país no puede seguir perdiendo la capacidad de las mujeres. Pero en el tema de la participación, el hecho de que tengamos dos ministras, cuando los ministerios son de libre designación por el Poder Ejecutivo,
No se dan otras dificultades que se dan en el ámbito electoral, por ejemplo. Y casi una, porque bueno, claro, porque maña fuera. Obligada. Maña fuera, ¿verdad? Es una señal que no muestra un compromiso directo con el tema de la participación. Es una señal de cómo está estructurada la sociedad, Laura. En el caso de los ministerios, por ejemplo, hay que saber que los partidos y el liderazgo de los partidos tienen un rol preponderante. ¿Y quiénes son los que están en el liderazgo de los partidos políticos? ¿Son las mujeres? No, son los hombres que están dirigiendo. Las mujeres estamos trabajando para que ello llegue. Entonces nosotros necesitamos un cambio también a nivel de esas estructuras partidarias que reconozca el trabajo y los aportes que hacemos las mujeres a la política. Pero en todos los ámbitos es así, por eso es que siempre voy a insistir que nosotros necesitamos en estos procesos que van a venir, de asegurar un fortalecimiento institucional para la igualdad y la inclusión en la República Dominicana y decirles a quienes con mucha razón se preocupan porque la sociedad tenga un mecanismo para el tema de la familia, que repito, esté en el ámbito de lo privado, no de lo público, que no perdamos tampoco esta oportunidad para plantearlo, pero plantearlo en el ámbito que corresponde, no confundiendo las cosas. ¿Cómo reducir los 150 años, los 300 para... Con políticas públicas efectivas. Pero vamos a verlo, es decir, si los hombres siguen manillando los partidos, por tanto los gobiernos, las instituciones, lo otro sería un sueño. Es decir, por ejemplo, estamos generando una nueva generación formada en las escuelas con orientación para reducir la violencia de género, el tratamiento, la equidad, el sentido, porque eso tenemos que construirlo. Nosotros necesitamos la educación para la igualdad. Yo creo plenamente en eso. Y desde ese compromiso en el Ministerio de la Mujer estamos en la próxima, ya pienso 2 meses, dando apertura a la Escuela Nacional de Igualdad, que la anunció el presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero. Sí, pero es que hay que formar. Usted no tiene la tercera parte de la población sentada en un aula, que sí la tiene el sistema escolar. No, pero Percio, mire, ¿qué procura una Escuela Nacional de Igualdad? Formar al funcionariado público en todos los niveles, a jueces, a militares y policía, a académicos, a liderazgo social y comunitario de todo el país en estos temas. Pero no podemos quedarnos ahí. Yo pienso también que a nivel de la escuela hay que formar en valores, en una cultura de paz que nos permita como sociedad poder vivir en armonía, poder vivir mejor. Porque no es verdad que estos problemas de violencia, por ejemplo, se resuelven sin educación. Desmontar una cabeza mal formada. Sí, yo creo que hay que desaprender mucho en esta sociedad y que también hay que aprender una forma nueva de vivir, pero no podemos rendirnos porque necesitamos como sociedad poder vivir mejor y eso pasa por ciudadanos y ciudadanas que vivamos desde el respeto a los derechos de las personas. Nadie puede pensar que le puede quitar la vida a alguien. La vida la puede quitar quien la da, Dios. Y las madres que la traen al mundo, pero nunca la quitarían. Mayra. En ese sentido nadie puede adjudicarse ese derecho. Pero ustedes que son influyentes en estos medios, que llegan a los hogares todos los días, tienen también que ayudar en esta visión de construir una sociedad donde podamos vivir desde la igualdad. Y eso pasa, repito, por fortalecer la institucionalidad para los derechos y pasa también por mayor presupuesto. Ahí el Congreso, a propósito, había un senador hace un momento, ahí el Congreso también tiene un rol importante que jugar para mayor presupuesto y también para el avance del marco jurídico de los derechos de las mujeres. Ojalá pase también por más ministras en el nuevo gobierno. Mayra, muchísimas gracias. Yo tengo fe en que así será. Despedimos a Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de la República Dominicana. De esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.